Abre el micrófono, hermano. Buenas noches, hermanos y amigos. Vamos a leer el primer versículo del capítulo 2 de Jueces. Dice así: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Cuando Israel cruzó el río Jordán por primera vez bajo la dirección de Josué, ellos llegaron a Gilgal. Normalmente cuando vemos la expresión el ángel de Jehová, si está escrito en mayúsculas, siempre decimos que representa la persona de Dios manifestado en la persona de Jesucristo, como vemos en el tiempo cuando Dios apareció a Abraham y en otras ocasiones. Aquí el ángel de Jehová está en minúscula, pero para mí me parece que es Dios mismo que está hablando, porque habla en la primera persona y habla de lo que él había hecho. El arca del pacto permaneció en Gilgal, la cual funcionó por un tiempo como la capital religiosa y administrativa de la nación de Israel. Hasta más tarde el lugar de Silo tuvo este honor. Se menciona a Gilgal como el campamento del pueblo. Se cree que el mismo ángel de Jehová que fue delante de los hijos de Israel y los introdujo a la tierra, fue el que los reprendió en Boquim. A Boquim, que significa llorones, se le identifica a veces con Betel. En versículo 2 dice: con tal vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Para mantener la pureza de su alabanza y de su ley, era esencial que la nación de Israel se separara de las naciones que eran paganos y idólatras. Aliarse traería como resultado una mezcla y no producirá el carácter de Dios en la vida de su pueblo. Es un hecho que nosotros volvemos semejante a aquello que adoramos. Salmo 115, versículo 8 dice: semejantes a ellos, hablando de los ídolos, son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Versículo 3 dice: por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Aquí tenemos una lección espiritual de profunda importancia para nuestra vida. Aquello con lo que no tratamos en nuestra vida se convierte en una atadura y en una espina en nuestro costado. Por lo tanto, no debemos permitir que permanezca en nuestra vida o en nuestro hogar nada que sea desagradable para el Señor. Si lo hacemos, se convertirá en un obstáculo severo para nosotros. Me refiero a tales cosas como programas impíos de televisión, revistas inapropiadas, fumado y el alcohol. De hecho, cualquier cosa que guíe nuestra vida y nos gobierne puede ser una atadura. He visto después de un bautismo, cuando era joven, un paquete de cigarrillos que flotaba en el agua. Es decir, que la persona que fue bautizado fue un fumador, pero decidió en ese momento dejar el hábito del cigarrillo y dejó su último paquete en el agua en que fue bautizado. Yo he conocido hermanos que siguen fumando después del bautismo o personas que son muy coléricos.
y ellos siempre dicen, así soy yo. Pero la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todos son hechas nuevas. Cuando conocemos al Señor, el Señor debe cambiar nuestra vida y debe ser un cambio en nuestras vidas de las cosas que hacíamos antes. Entonces, cuando vemos personas que dicen así soy yo y manifiestan cosas que no son tan buenas, entonces vemos que en realidad ellos no han entregado todo al Señor. En la asamblea donde yo crecí como niño y joven, había un hermano que siempre decía, yo soy un hermano débil y ustedes deben tratarme como tal persona porque soy débil. Pero siempre en las reuniones de los hermanos responsables, él siempre causó muchos problemas y entonces por fin los hermanos tenían que decir, lo siento, pero como usted no ha cambiado, entonces usted no puede asistir a las reuniones de los hermanos responsables porque en realidad usted es un hermano débil y causa muchos problemas para la asamblea. Entonces debemos ver cambios ciertos en las personas después de ser creyentes y cuando vemos que no hay fruto en la vida de la persona, de pronto hay dudas si esa persona está verdaderamente salva. Versículo 4 dice, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Vemos que cuando el ángel los reprendió, los hijos de Israel lloraron. Sabemos que existe la tristeza divina por el pecado, la cual es buena, como vemos en las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Vemos, por ejemplo, que Judas Iscariot, después de entregar al Señor, lloró, pero después cometió el suicidio. No había un verdadero arrepentimiento. Sin embargo, aquí en este libro de Jueces es discutible si los hijos de Israel verdaderamente se arrepintieron de sus pecados, ya que ciclos sucesivos de rebelión continuaron por muchos años, por más o menos unos 350 años. No hubo un fruto duradero de su dolor. El verdadero arrepentimiento significa cambio. Juan el Bautista enseñó a los pecadores que dieran frutos dignos de arrepentimiento. Uno y otra vez he visto personas que lloran por su pecado, pero nunca se arrepienten verdaderamente ni lo corrigen. Como resultado, pronto retroceden a sus viejas costumbres. Versículo 5 dice, llamaron el nombre de aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. El hecho de que los israelitas ofrecieran sacrificios al Señor en Boquim le da crédito a la creencia de que Boquim fue otro nombre para Betel, ya que fue el Betel donde los sacrificios fueron ofrecidos. Otra parte en la historia del libro de Jueces que es muy triste, encontramos en estos versículos que hablan desde versículo 6 en adelante sobre la muerte de Josué. Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerlo. Este versículo comienza en el mismo punto en el cual cierra el libro de Josué, el último sermón de Josué al pueblo, advirtiendo claramente acerca de los peligros de la idolatría y de abandonar al Señor.
Versículos 7 y 8 dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y versículo 9, y los sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín al norte del monte de Gaz. Es notable que todos sus patriarcas dieran instrucciones acerca de su lugar de sepultura. Sin excepción, todos ellos fueron enterrados en la heredad, en la tierra de su heredad. El libro de Josué termina con el relato de Josué y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También murió Eliezer, hijo de Aarón, que lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Y versículo 10 dice, toda aquella generación también fue reunido a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Qué tristeza cuando vemos que después de la muerte de Josué se levantó otra generación que no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Recordamos la frase, la generación que no conocía a José en Génesis, que recordamos del faraón que no conocía a José. Es significativo que muchos en el pueblo de Dios son influenciados y caminan rectamente en compañía de los piadosos, pero se extravían cuando se quedan solos. El rey Joás ilustra este al máximo, como lo registró en 2 Reyes capítulo 12. Y Joás hizo lo recto ante de los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Joás hizo lo recto mientras el piadoso sacerdote Joiada estuvo vivo. Sin embargo, cuando murió Joiada, Joás mató a Zacarías, hijo de Joiada. 2 Crónicas, capítulo 24, dice, así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Muy pocos pueden perseverar solos. Cuando su influencia piadosa los abandona, recurren a las sendas del pecado. Que nuestra fuente sea el Señor y no otros. No debemos vivir en la experiencia de alguien más. No llegaremos al cielo por la justicia de otro. Debemos tener nuestra propia relación con el Señor. Muchos niños y adolescentes piensan que pueden caminar por las sendas del pecado y que a pesar de esto estarán bien debido a que sus padres son cristianos. Pero la palabra de Dios es clara que no podemos llegar al cielo por la experiencia de otra persona. En Ezequiel capítulo 18 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Aquellos que pecaran morirán. Aquellos que hagan lo recto vivirán y tendrán vida eterna. Y dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Cada generación debe avanzar con Dios,
porque Dios avanza constantemente. Los hijos de Israel experimentaron un mover y un avivamiento frescos en los días de Josué, pero después que él murió dejaron de avanzar. Como resultado no conocieron al Señor ni la obra que Dios había hecho por Israel. En Deuteronomio capítulo 6 dice que los padres deben enseñar a sus hijos. Entonces vemos que obviamente los padres de los israelitas no habían enseñado a sus hijos la historia de cómo el Señor trató a su pueblo en Egipto, cómo los libró, cómo los trajo por medio del desierto a través de los 40 años, porque los padres no habían enseñado a sus hijos. Y hermanos, es muy importante para nosotros hoy en día que enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios y nuestros nietos. Muchos abuelos tienen una gran responsabilidad, abuelos cristianos, para enseñar a sus nietos las cosas del Señor, porque muchas veces los padres no lo hacen. Y sabemos que los niños aprenden de la palabra de Dios. Yo recuerdo una ocasión en nuestra vida, Ana y yo estaba sentados al lado de la mesa haciendo una devocional por la mañana con nuestro primer hijo, Esteban, que era un bebé, y apenas estaba hablando unas palabras. Cuando en esa conversación que tuve con Ana, yo hice una pregunta al aire: ¿qué es el amor? Y inmediatamente este niño dijo: Jesús. Un niño que apenas estaba hablando, pero sabía que Jesús era la base del amor. Entonces es importante, hermanos, que enseñamos a nuestros hijos las cosas del Señor, la palabra de Dios, y los abuelos para que enseñamos a nuestros nietos las cosas del Señor, para que ellos caminen en la palabra de Dios. Hay un punto importante que debemos saber: que no llegaremos al cielo por la justicia de otro. Debemos tener nuestra propia relación con el Señor. También es muy importante que no vivamos en las experiencias de ayer. A los hijos de Israel se les prohibió comer maná del día anterior. Tenía que comer maná fresco cada día. Aquellos que comieran maná viejo perecieran. Es igual con nosotros como creyentes. A veces en las iglesias tenemos tiempos o momentos de testimonios, y estos testimonios pueden ser muy buenos, pero muchas veces cuando una persona da su testimonio es algo que pasó hace 20 años o 10 años, y lo que queremos saber es qué ha hecho Dios por usted hoy. ¿Tienes una relación progresiva con el Señor? ¿Te has encontrado con el Señor hoy? Por eso leemos la palabra de Dios, para ver cómo el Señor puede guiarnos en nuestra vida de hoy. No debemos ser como la iglesia de Sardis en Apocalipsis capítulo 3. Esta iglesia tenía nombre y que vivían, pero estaban muertos. Estaban viviendo en la gloria de su maravilloso pasado, pero cuando el Señor se dirigió a ellos, estaban muertos espiritualmente. El rey Joás caminó con Dios en los días de Joiada, pero después no continuó caminando con el Señor. Hoy debemos vivir nuestra vida para Jesús. Entonces, cada día buscamos la palabra de Dios y leemos en la palabra algo que nos ayuda para tomar ese camino maravilloso con el Señor. En versículo 11 vemos la historia de los hijos de Israel durante el periodo de los jueces. En versículo 11 dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová,
y sirvieran a los Baales. Debido a que los israelitas no obedecían el mandamiento del Señor de destruir todos sus enemigos en la tierra, ellos aprendieron de sus costumbres paganas y sirvieron a sus dioses paganos, especialmente a Baal, el dios de la fertilidad. Dios les advirtió a Israel en Deuteronomio 7 que si ellos no destruían las naciones paganos, ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y él pronto destruirá. Entonces sabemos que si permitimos cosas en nuestras vidas que son malos, eso va a ser una caída para nosotros. En versículo 12 dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Al alejarse del único y verdadero Dios, los israelitas provocaron al Padre de luz y vida, en cuya mano descansa el universo entero. Provocaron a ira al Señor, y él se convirtió en enemigo de ellos en vez de un amigo. En versículo 13 dice que dejaron a Jehová y adoraron a Baal y Astaroth. Astaroth es la forma plural de Astoret, era la diosa cananea de la fertilidad, el amor y la guerra. De acuerdo con la mitología cananea, Astaroth era la esposa de Baal, el dios de la fertilidad. El paganismo está asociado con la inmoralidad sexual vil y extrema, porque adoran a demonios que provocan esos pensamientos, ideas y prácticas. Cuando vemos en el libro de Génesis sobre el tiempo de antes de del diluvio, vemos que el pecado del pueblo de Dios en aquel tiempo era terrible, y a veces uno trata de imaginar qué diferencia entre ese tiempo y el tiempo de hoy. Hoy vemos el mundo en un camino terrible de pecado, de rebelión contra Dios. Hace unas semanas había unas 50,000 personas de todos los lados de los Estados Unidos llegaron a la ciudad de Washington para hacer una marcha de oración. Y mientras estaba en varios lugares orando para la nación, políticos estaban en lugar del parlamento, burlándose a ellos por causa de sus oraciones al Señor. Y hoy en día hay un gran movimiento en los Estados Unidos, sobre todo contra las leyes que prohíben el aborto. Y la gente es tan furioso que el presidente Trump ha elegido una nueva juez para el Corte Supremo, y esa mujer es católica, pero es una mujer que anda con principios bíblicos y está totalmente en contra del sexo antes del matrimonio y antes del aborto, y la gente es tan furioso que el presidente Trump ha elegido una persona así de juez en la Corte Suprema. El deseo de Dios es bendecir y satisfacer a su pueblo con la fertilidad de la tierra. Sin embargo, cuando desobedecemos, en su bondad Él levanta enemigos y saquea nuestras siembras y nuestras cosechas para que clamamos a Él en arrepentimiento. En el libro de los jueces
que Dios mandó robadores, personas que robaran las cosechas, la gente sufría. En Australia, en el país mío, había un tiempo y poco de una sequía por 10 años y las cosechas fallaron, muchos animales fueron matados, no había comida, pero aún en esto el Señor habla a los corazones de la gente para que clamamos a Él arrepentimiento. Versículo 15 dice, por donde que salían la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, hubieran gran conflicto. Esto es en referencia a los pasajes de la ley como está registrado en Levítico 26. Pero si no me oyereis ni hiciereis todos esos mis mandamientos, pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Pero vemos que su infinita misericordia, el Señor tuvo compasión de ellos cuando se arrepintieron. Y como dice en versículo 16, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Este libro se llama el libro de los jueces porque se trata principalmente de los jueces que Dios levantó para librar a su pueblo del cautiverio. Registra las hazañas de rescate de 13 hombres de poder. En versículo 17 dice, con todo no escucharon a sus jueces porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos, se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor, no hicieron como sus padres. Desafortunadamente, en raras ocasiones la humanidad aprende de la historia y de experiencias pasadas. Después de ser librados por un juez, los hijos de Israel se apartaban nuevamente y el círculo completo de juicio, arrepentimiento, liberación y restauración comenzaron otra vez. Ese círculo fue repetido tantas veces. La frase se prostituyeron siguiendo a otros dioses, la actitud de Dios hacia aquellos que cometen el pecado de idolatría. Los hijos están clasificados como infieles de la misma manera que una persona casada que comete adulterio es llamada ramera. En versículo 18 dice, cuando Jehová los levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Como observado, esos hombres llamados jueces eran diferentes a los jueces de los tiempos modernos. Aquellos hombres eran líderes militares. Después que derrotaban a sus enemigos, se convertían en gobernadores del territorio que les era asignado por Dios. Esos jueces eran levantados a instancia del pueblo cuando clamaron al Señor para que los liberara de las crueles y opresoras naciones extranjeras, las cuales en realidad habían sido levantados por Dios para afligirlos para su bien. En versículo 19 dice, mas aconteció que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras
ni de su obstinado camino. El oficio de un juez no era hereditario, como lo fue con los últimos reyes de Judá. Los jueces eran elegidos por Dios para ejercer su oficio solamente durante su vida y el manto no era transferido a sus hijos. Cuando el juez moría, no había nadie que refrenara a los hijos de Israel y ellos regresaban a sus caminos de prostitución. Eso es típico de muchas personas. Cuando no hay restricciones de los padres o de la iglesia, las personas a menudo se van a los caminos del mundo. Por lo tanto, los hijos de Dios, especialmente los jóvenes, necesitan supervisión estricta que los guíe por los caminos de Dios. Versículo 20 dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspase mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. La ira divina de Dios es real, no es cólera, más bien es un flujo controlado. Versículo 21, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellas a ninguno de las naciones que dejó Josué cuando murió. Debido a que los hijos de Israel no atendieron a la voz del Señor, el Señor les negó el permiso para que tuviesen reposo. En lugar de eso, Él preservó las naciones que no fueron sacados de la tierra durante el tiempo de Josué. Esas naciones vemos que son registrados en Jueces capítulo 3. Versículo 22. Para probar con ellos a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieran sus padres. Así a veces el Señor permite que venga la tentación a nuestra vida para probarnos y examinarnos, a ver si hay algún camino de maldad en nosotros que nos aleje de la santidad de Dios. Versículo 23. Por eso dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlos de una vez, y no los entregó en mano de Josué. Este versículo podemos deducir que las rebeliones y el tiempo de los jueces se traslaparon con la vida de Josué. Pablo declara en Hechos capítulo 13 que Israel sufrió 400 años bajo la cautividad egipcio y luego 40 años en el desierto, seguidos de 10 años hasta el tiempo de los jueces. Basándonos en esto, vemos que Josué debe haber estado con vida en el tiempo del primer juez, Otoniel. Lo importante a entender aquí es que Dios les dio a los israelitas periodos de reposo durante el reinado de los jueces, pero eran un reposo temporal. Reposo en ese sentido significa cese de guerra. El deseo y la meta de Dios desde el principio era darle a Israel toda la tierra de Canaán y sacar de ella a todos sus enemigos. Dios quería que Israel morara en la tierra en reposo sin enemigos. Sin embargo, aunque Josué introdujo a Israel en la tierra prometida y venció a muchas de las naciones de la región, él nunca llevó a Israel a un reposo completo. Él no destruyó a todos sus enemigos de la tierra. Leemos en Hebreos capítulo 4, que dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero
se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Por lo tanto, cuando leemos que los israelitas disfrutaban un tiempo de reposo durante el período de los jueces, debemos recordar que este fue temporal debido a su desobediencia y que no fue el reposo pleno que Dios les había prometido. Fue el rey David quien llevó a Israel al reposo total al derrotar a todos los enemigos en la tierra. Esto tiene gran importancia espiritual para el creyente. Pablo dijo en Hebreos 4, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Existe un reposo espiritual interno y el Señor quiere que cada creyente entre en él. Este reposo nos habla de cesar de hacer nuestras propias obras. Así como el Señor descansó de sus obras en el séptimo día, también el día de reposo, así Él quiere que cesemos de nuestras propias obras y que entremos en el día de reposo espiritual. El Señor dijo en Isaías capítulo 58, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Para entrar en el reposo debemos dejar de esforzarnos en hacer nuestras propias obras y permite el Señor que Él obra en y a través de nosotros. También debemos tratar con todos a cada uno de los enemigos que hay en nuestra vida. Recordemos que todas las naciones de la tierra prometido hablan de diversas áreas de pecado y rebelión en nuestra vida y queremos cercenar esos pecados y sacarlos de nuestro corazón. Esforcémonos, hermanos, para entrar en este bendito reposo, como Pablo nos exhorta en Hebreos capítulo 4. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hermanos, este libro de Jueces es un libro que corresponde mucho con la situación que estamos mirando hoy en el mundo y aún en la iglesia mismo. La gente que buscan cierto camino del Señor, pero no buscan totalmente al Señor y vemos que hasta creyentes se meten en falsas doctrinas, se meten en falsos caminos y en pecados que destruyen sus vidas y dañan su testimonio para el Señor. Y hermanos, no olvida la parte de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Y los que somos abuelos y tenemos nietos, oramos para que podamos, cuando tenemos oportunidad de compartir la palabra de Dios con nuestros nietos, para que ellos también lleguen a conocer al Señor. Que el Señor le bendiga, que oremos. Padre, damos gracias por su palabra. Da mucha tristeza de leer lo que pasó con el pueblo tuyo en la tierra prometida. Y sabemos que la gente tenía mucha rebelión y mucho propio deseo en vez de obedecer los deseos y las promesas suyas. Damos gracias que tenemos en nuestras manos la palabra de Dios y queremos y podemos aprender las lecciones que pasó con el pueblo tuyo hace tantos años. Es una guía, una lección para nosotros, para que no podamos caer en los mismos errores.
colocamos a cada hermana, cada persona que está escuchando este mensaje hoy, que tú nos bendigas y tú nos ayudes a nosotros como creyentes que podemos enseñar a nuestros hijos, a unos bebés, la palabra de Dios. Y si hay personas que todavía no conocen a ti, para que ellos también entreguen sus vidas a ti, Señor, para que tú seas su Señor y su Salvador. Encomendamos esta noche en tus manos. Pedimos que tú nos des un buen descanso y las fuerzas nuevas para la mañana, si el Señor no viene antes. Dando gracias, Señor, en el nombre precioso tuyo. Amén. 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 Bien, hermanos, si hay alguna inquietud, alguna pregunta, pueden formularla, por favor. Bueno, parece que todo quedó bien claro. Y recuerden, hermanos, que mañana hay reunión de hermanas a las 7 de la noche. Todas las hermanas están invitadas a esta reunión. Es también con la misma plataforma que usamos hoy, con los mismos datos. Y el jueves tenemos dos reuniones de oración. Una a las 5 de la tarde y la otra a las 6:30, para que los hermanos y hermanas se conecten de acuerdo a la facilidad que tengan. Y el domingo tenemos la cena del Señor a las 6:30 de la mañana, a las 8 el estudio, a las 10 de la mañana se comparte el link para la clase bíblica para niños, y a las 6 de la tarde tenemos la reunión evangelística. Entonces, para que estemos pendientes de esto. Pero también el sábado 31 de octubre, este sábado, tenemos una programación especial para los niños, de 6:30 a 8:30 de la noche. Entonces, hermanos, para conectar los niños, participen de esta reunión. Habrá clases de acuerdo a las edades de los niños y una programación especial para que participen de ella. Entonces, la invitación está abierta para todos los niños que quieran asistir. Bien, hermanos, entonces oramos y despedimos esta reunión. El Señor nos bendiga a todos y que nos dé un resto de semana en su bendición y en su voluntad. Padre, bendecimos tu nombre en esta noche. Te damos muchas gracias por permitirnos oír tu palabra. Señor, entendemos que lo que vivió Israel se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy. Como dice este libro, en este tiempo, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero Padre, ayúdanos a cambiar de actitud. Ayúdanos a seguirte a ti, a honrarte a ti con nuestras vidas. Y Señor, sobre todo que transmitamos el mensaje tuyo a la generación que viene, a los hijos, a los nietos. Que compartamos tu palabra, Señor, el testimonio tuyo para honra y gloria de tu nombre. Es triste mirar cómo en Israel en ese tiempo se levantó una generación que no te conocía a ti, ni había escuchado de tus obras poderosas con Israel. Pero la culpa fue de los padres, que no transmitieron esa fe a sus hijos y a sus nietos. Y por eso se levantó una generación rebelde, de maldad, lejos de ti, Señor.
Pero te damos gracias, Padre, por tu bondad y por tu misericordia, como vamos a ver. Cuando levantabas jueces que conducían al pueblo, el pueblo se arrepentía y volvía otra vez a la vida espiritual de triunfo y de victoria. Pero ayúdanos, Señor, para que este estudio hable a nuestros corazones, para que también tengamos en nuestra mente el deseo de agradarte a ti, de ser hacedores de tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque estas cosas, aún tan negativas, se escribieron para nuestro ejemplo. Guíanos, Señor, para aprender de estas situaciones negativas y de rechazo y desobediencia a ti. Gracias te damos por tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 También los hermanos que quieran unirse de lunes a sábado, de 5 a 6:15 de la mañana, tenemos reunión de oración. De lunes a sábado. Bien, hermanos, Dios les bendiga a todos. Hermano. Les hermano. guarde. Bendiga a todos, hermanitos. Un momento, hermanos. ¿Sí? ¿Quién está pidiendo la palabra? Hermano Germán, buenas noches. Buenas Hermano Germán, noches. que tengo un informe del hermano Jesús Rojas. El hermano Jesús Rojas va a ser operado el 10 de noviembre. Entonces, el hermano necesita donantes de sangre para tener reservas allá para la operación de él. Entonces, pide si hay un hermano que esté dispuesto a colaborarle en donar sangre. Entonces, si hay un hermano que esté dispuesto, puede ir al Hospital Internacional de Piedecuesta. Ese es el nombre de Luis Jesús Rojas Durán. El hermano va a ser operado de la garganta. Ya sabemos, está enfermo y va a ser operado. Entonces, necesita hermanos que puedan colaborarle en donar sangre para tener reservas para su operación. ¿Cualquier tipo de sangre, hermano? No le pregunté, pero creo que sí, hermano. Lo importante es donar sangre allá. Entonces, el hospital, pues, le dará la sangre del tipo que él necesite. Entonces, hermanos, preguntar ahí en el Hospital Internacional de Piedecuesta por Jesús Rojas Durán y donar sangre para él que necesita para ser operado. Luis Jesús Rojas Durán, hermano. Luis Jesús. Luis Jesús Rojas Durán. Sí. Señor. Eso en el Hospital Internacional, en el sótano, dice. Sótano 1. Allá pueden presentarse y preguntar por él. Bueno, hermano, fue un placer verles. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias, Gracias, hermano. hermana Melba. Dios le bendiga también. Bueno, hermanitos. Gracias. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Bien, hermanitos. hermanos, Dios que bendiga. estén muy bien. Chao, hermanitos. Chao. Una feliz noche a Buenas todos los noches, hermanos. hermano. Que Dios los bendiga. Amén. Lo mismo, hermano, que duerman. Buenas noches. Bendiciones, hermanos. Amén, hermano. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. El Señor les bendiga. Chao. Chao. Buenas noches, hermanos. Dios bendiga. Dios bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermano. Buenas noches. Buenas noches.